Buen día, profe, y a todos mis compañeros. El día de hoy vamos a exponerles al autor Max Weber. Mi grupo está conformado por Por mi persona, John Camilo Moreno. Mi persona, Jesús Sebastián Córdoba. Mi persona, Vanessa Estefanía Castro. y mi persona Javier Esteban López Riascos. A continuación vamos a empezar a proyectar las diapositivas y mi compañero Camilo va a introducir el tema que vamos a abordar. Para dar inicio a la presentación, voy a hablar acerca de las racionalidades del derecho según Max Weber en el problema del formalismo jurídico, no sin antes hablar quién era Max Weber. Bueno, Max Weber nació en Erfurt, Turingia, en Alemania, el 21 de abril de 1864. Es el mayor de 7 hijos de Max Weber. Su padre, que también era un jurista y político destacado del Partido Liberal Nacional. Max Weber fue un filósofo, economista, jurista, historiador y sociólogo alemán que está considerado como uno de los fundadores del estado moderno de la sociología de la administración pública. Así pasaré a la siguiente parte, que sería la racionalidad y el derecho. La racionalidad y el derecho son unos problemas relativos a la racionalidad que constituyen los temas de principales sociología sustantiva weberiana. En la tarea de precisar los sentidos en que está utilizada esta noción, la clave de la sociología weberiana, hay que tener en cuenta el tema de la racionalidad y la racionalización, que se presentan, pues estas tienen una doble perspectiva, que sería la primera, la relación de la racionalidad de una acción social y el orden social, y la segunda, que sería la variación de la racionalidad dentro y a través de circunstancias culturales. Como un intento de identificar los modos de Weber en los términos de la racionalidad, podemos encontrar tres tipos, que sería el primero, la racionalidad en el ámbito de las ciencias empíricas; el segundo, que sería el de la racionalidad en el campo de los saberes intelectuales o en la interpretación de los significados; y por último, en la racionalidad en el ámbito ético. Hablando de la primera, de la racionalidad en el ámbito de las ciencias empíricas, se da el sentido estricto del significado de someter a la naturaleza el análisis hipotético, matemático, experimental. Para el segundo, la racionalidad en el campo de los saberes intelectuales equivale a expresar sistemáticamente los principios y desarrollar los significados hasta sus extremas consecuencias lógicas. Con respecto a la racionalidad en el ámbito ético, significa comportamiento autónomo y responsable del individuo. Y esto implica la desvinculación de la ética respecto de las construcciones religiosas y su transformación en la instancia propia de la persona. Weber sostiene que el derecho puede ser racional en muy diversos sentidos. De acuerdo con las diferentes direcciones de la racionalización, seguidas por el desenvolvimiento del pensamiento jurídico. En esto podemos descartar dos perspectivas. En la primera, que sería la aparente, que sería la más simple, la generalización, en donde se da el entendido de la reducción de las razones determinadas de la solución del caso particular a uno o varios principios del precepto jurídico. Y con respecto a la segunda, sería la tarea sería la tarea jurídica, que consiste en relacionar los preceptos obtenidos mediante el análisis de la suerte que forman el conjunto de reglas, claro, coherentes y sobre todo de depósitos en un principio de lagunas. En el derecho primitivo no se desconoce la sistematización, y no todos los derechos modernos lo incluyen como precisión. En estas afirmaciones, pues eh, Weber pone la racionalidad
del derecho que depende de una construcción de normas generales y de su ordenación sistemática. Mi siguiente compañero que va a explicar acerca del derecho formal y material. Los temas a tratar son derecho formal y material y la racionalización del derecho en la cultura occidental. Bueno, en el pasaje donde Weber se ocupa de brindar alguna caracterización conceptual de los términos, también nos dice que un derecho es formal cuando lo jurídico de fondo y lo jurídico procesal no tienen en cuenta más que características generales unívocas de los hechos. Este formalismo es de orden externo cuando las características son jurídicamente relevantes y también son de tipo sensible. Bueno, también dice que el derecho material se puede encontrar en varios significados según la sociología de Weber. Es así que está dado en el sentido más elemental y relativo al contenido del derecho por oposición a su forma y estructura, también como la creación y la aplicación del derecho regida por motivos de orden ético, también referido a la relación entre lo concreto y lo abstracto, y por último, en ciertos pasajes, materia se utiliza como idéntico a irracional, del cruce entre las perspectivas que corresponden a las antinomias de racional y irracional, formal a material. Weber obtiene cuatro casos más sencillos de los cuales están presentes el derecho irracional en sentido material, un derecho irracional en sentido formal, un derecho racional en sentido material y un derecho racional en sentido formal. Como siguiente tema está la racionalización del derecho en la cultura occidental. También podemos decir que aquí Weber construye los estadios de desarrollo de la racionalidad jurídica, pero sin pretender que sucedan así en la realidad histórica. También nombra unas etapas teóricas de las cuales está presente el desarrollo del derecho y propone que deben ser la revelación carismática a través de los profetas jurídicos, una creación y aplicación empírica del derecho por notables, también el otorgamiento del derecho por el imperio profano y los poderes teocráticos, y también el derecho sistemáticamente estatuido y la aplicación del mismo por juristas especializados. Bueno, podemos decir que un tema adicional es la burocratización del Estado moderno, en el cual las características con que se estructura este tipo de Estado cuentan entre sus causas a la competencia por el poder entre unos estados nacionales surgidos en la Europa continental. También el Estado moderno se desarrolló un proceso de concentración de los medios materiales de dominación hasta alcanzar su total disposición, separando enteramente de ellos a todos los funcionarios autónomos. Y bueno, finalmente podríamos decir que los factores económicos como condiciones externas de la racionalización del derecho occidental moderno para Weber solo tuvieron una incidencia indirecta. La forma en que incidieron esos factores económicos tienen que ver con una racionalización de la economía y sobre la base del mercado y la libre contratación, y que ante la creciente complejidad de los conflictos de intereses reclamaron el desarrollo de una especialización del derecho y de una racionalización del Estado. Bueno, se trata así entonces de las relaciones entre el capitalismo racional y un derecho formal moderno. Capitalismo racional. Estos son múltiples aportes teóricos efectuados por Weber sobre las relaciones entre economía capitalista y otras esferas de acción social. Se puede decir que el capitalismo racional indaga sobre los nexos que guarda la ética racional del protestantismo ascético. Una forma de alianza entre el Estado y los intereses capitalistas fue la que representa el mercantilismo. Su primer indicio fue la política económica, pero el mercantilismo no tuvo en cuenta el punto de partida del desarrollo capitalista racional, ya que el capitalismo racional prosperó al margen de la política monopolis del mercantilismo. Esto indica que el Estado-nación creó las oportunidades de subsistencia para el capitalismo. La lucha permanente de los estados nacionales planteaba para cada uno de ellos la necesidad de ajustarse a las condiciones bajo las cuales podían
atraer los capitales y lograr su apoyo en esa disputa por el poder. También se puede decir que el capitalismo se orienta hacia las oportunidades de mercado y se basa en realizaciones económicas propias. Esto no se podía desarrollar en el marco de organismos estatales ni de construcción irracional. ¿Esto qué quiere decir? Que la moderna empresa capitalista racional necesitaba tanto de la calculabilidad de los medios técnicos del trabajo como también de un derecho previsible y también una administración guiada por unas reglas formales que debían cumplirse en cierta ocasión. La empresa capital racional para su existencia necesita una justicia y una administración cuyo funcionamiento pueda calcularse racionalmente. El capitalismo racional solo puede desarrollarse bajo un derecho racional formal, en el sentido de este estado de racionalidad jurídico que Weber caracteriza como derecho sistemáticamente extraído como un conjunto coherente de preceptos abstractos, lo llama él. La respuesta para Weber no puede ser más negativa, dado a que este último tipo de derecho se aproxima a la experiencia continental europea, pero no corresponde a la de Inglaterra, que fue el primer país que experimentó en la época moderna un elevado desarrollo desde el punto de vista capitalista, donde conservó una justicia menos racional y menos burocrática. Se dice en el documento que Weber entiende la justicia inglesa y la norteamericana, donde siguen siendo en gran medida una justicia empírica y en particular una justicia basada en precedentes. Bueno, a continuación voy a seguir con el derecho racional formal y la dominación legal, donde es uno de los elementos más divulgados de la sociología de Weber, que son los tipos ideales que se valen en su sociología de dominación, y ellos son la dominación tradicional, que tiene carácter carismático, y la dominación racional o legal. Esta última es caracterizada como aquella que descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando, de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad legal. Bueno, según los principios señalables que tienen la aprobación, o por lo menos carecen de desaprobación de las ordenaciones de la asociación, del que obedece o solo obedece al derecho y el soberano legal, obedece por su parte al orden impersonal por el que se orienta sus disposiciones. A simple vista de estas precisiones de Weber sobre el tipo de dominación legal, también se puede apreciar la vinculación que con ella guarda la descripción del proceso de racionalización, seguido por el derecho occidental. Este último proceso de derecho occidental, recordemos que es el que ha conducido hacia el predominio de un derecho sistemático, legalmente estatuido, cuya aplicación supone de la sublimación lógica de preceptos jurídicos y la deducción de soluciones para el caso particular. También hay que tener presente que la burocratización del Estado moderno
Ha sido uno de los factores políticos de mayor influencia para el proceso de racionalización formal del derecho, y es justamente el poder burocrático racional el que se corresponde con la forma más pura de la dominación legal. Con todo esto se puede apreciar cómo la situación en que culmina la racionalización formal del derecho, por el agotamiento del derecho natural como fundamento de legitimación y por el triunfo del poder burocrático en el Estado moderno. Se corresponde con una dominación legal cuya legitimidad se sustenta con la fe en la legalidad. Este es uno de los aspectos del análisis weberiano que motivan los comentarios críticos expuestos en un apartado final de nuestro trabajo. Tendencias a la materialización del derecho moderno. En Sociología del Derecho, Max Weber se ocupa fundamentalmente de la racionalización formal del derecho, mientras que la cuestión de la racionalidad material queda mayormente marginada. Weber se interesa en el examen de las circunstancias que mayor influjo ejercieron sobre las cualidades de orden formal del derecho, de su creación y de su aplicación, y fundamentalmente las que se refieren al grado y manera de racionalización del derecho. Weber ubicaba la dogmática jurídica entre las disciplinas científicas de la modernidad y que por lo tanto respetaba los límites del conocimiento racional. En tanto se limita a constatar lo que es válido según las reglas del pensamiento jurídico, en parte estrictamente lógico y en parte vinculado por unos esquemas convencionalmente construidos. Su función es la de determinar cuándo son obligatorias determinadas normas jurídicas y determinados métodos de interpretación. Weber trata así de una reacción producto de una constelación histérica de intereses de capas intelectuales. Ante el aumento del derecho legislado, y sobre todo de las codificaciones sistemáticas, los juristas académicos se sienten fuertemente amenazados en su significación y también en las probabilidades de libertad de movimiento del pensamiento científico. La disyunción de que Weber encontraba en la tendencia democrática, entendiendo por ello a toda tendencia de reducción a lo mínimo del dominio, la igualdad jurídica y la exigencia de garantías jurídicas contra la arbitrariedad requiere una objetividad racional formal por parte del régimen de gobierno, en oposición al capricho personal libre derivado de la gracia propia de la antigua dominación patrimonial. Sin embargo, cuando en alguna cuestión en particular el etos domina la masa y queremos prescindir completamente de otros instintos y los postulados de la legalidad material encaminados al caso concreto y a la persona, chocan inevitablemente con el formalismo y con la fría objetividad normativa del régimen de gobierno burocrático, de suerte que entonces debe rechazarse. Derecho, racionalidad y legitimidad. Para finalizar, queremos concluir con el planteamiento de problemas a los que da lugar su enfoque sobre la racionalización del derecho occidental moderno. En cuanto al proceso de racionalización del derecho, Weber se interesa por la creciente especialización y sistematización técnica del mismo. Su enfoque no abarca la trayectoria seguida por el derecho moderno en cuanto a su relación con una moral secularizada y no tradicional, que es también otra evolución que tuvo lugar en las sociedades occidentales. Los problemas de justicia y las exigencias de la legitimidad que debe asumir el derecho moderno cuando han caído los referentes metafísicos del derecho natural y religioso y el derecho natural racional. La limitación del planteamiento weberiano a este respecto se hace particularmente evidente en su propuesta de tipo legitimidad de la dominación legal. Habiendo perdido su capacidad legitimadora, el derecho natural racional, Weber postula que en los estados modernos se considera legítimo el orden vigente porque se cree en la legalidad. Como problema teórico de esta forma de legitimidad de la dominación legal, se ha planteado que ella carece de un núcleo normativo reconocible o una idea inminente de justicia en la que se sustente la obediencia de los sujetos, mientras que en las demás formas de legitimidad que Weber describe en los conceptos sociológicos fundamentales, puede reconocerse una noción de justicia, sea de carácter cosmológico, carácter religioso o ius naturalista. A la dominación legal se le ubica como un tipo más de legitimidad, aunque carezca de tal núcleo normativo, desacierto teórico que no ha dejado de generar serias confusiones en el estudio de la legitimidad de los regímenes políticos. En el análisis de Weber, la legitimidad del Estado racional a partir del siglo XIX se sustentaba no en la característica de abstracción formal de su legislación, sino en los principios moral y políticamente del liberalismo que postulaba la separación entre Estado y sociedad.
La naturalidad de los mecanismos del mercado y la autonomía del ciudadano, basada principalmente en la garantía de las libertades civiles y en una forma más precaria de sus libertades políticas. Por lo que el planteamiento teórico de Weber se priva también de analizar a los derechos sociales, en tanto prestaciones que cubran necesidades básicas para una efectiva autonomía ciudadana, como parte de los desafíos de legitimidad que tiene que asumir un derecho desencantado en una época de razón postmetafísica y cuyo desarrollo jurídico preciso y estable puede evitar que den un lugar a un incremento de la arbitrariedad en el poder administrativo y jurisdiccional.